Si estás empezando un mundo de Minecraft técnico, hay una estructura que no puede faltar. Estoy hablando del Trading Hall, una zona para tradear con aldeanos, conseguir esmeraldas infinitas y casi todos los mejores ítems del juego solo por una esmeralda. Es por eso que hoy te enseñaré a cómo construir un Trading Hall y cómo podemos hacer para que los aldeanos nos intercambien ítems más baratos. Así que quédate que te lo cuento. Lo primero que necesitamos saber para iniciar el Trading Hall son los materiales. Estos van a variar dependiendo de la cantidad de aldeanos que tengamos. Por cada aldeano usaremos una cama, un bloque de iluminación o una antorcha, una vagoneta, una escotilla, un bloque de construcción ya sea piedra, cuarzo o cualquier bloque de construcción, así que yo usaré madera, una losa, un pistón, raíles y raíles propulsados. Además también vamos a necesitar redstone y la mesa para darle el trabajo al aldeano, ya sea una drill, una mesa de cartografía, soporte de pociones o cualquier otra mesa. Es importante hacer esta zona de tradeos lejos de granjas de hierro o granjas de aldeanos para evitar que se dañe el funcionamiento de alguna de estas granjas. Para empezar con la construcción del primer módulo vamos a romper dos bloques hacia abajo y colocamos un pistón, rompemos otros dos bloques y colocamos uno de redstone, rompemos otros dos bloques más y sobre la redstone vamos a colocar un bloque de construcción. Pueden usar cualquiera, yo en mi caso usaré madera. Ahora necesitaremos una palanca y la colocamos al lado del bloque de construcción que pusimos para que de esta forma active el mecanismo y el pistón suba con la palanca. Colocamos un bloque debajo de la palanca y ya estaría terminado el mecanismo. Ahora, para hacer el módulo colocaremos dos bloques de cada lado y vamos a colocar un bloque detrás quedando de esta forma. Bajamos el pistón y colocamos una losa del material que quieran para dejar solo medio bloque de espacio detrás del módulo. Colocamos un bloque temporal, luego un bloque encima y delante de este colocaremos el bloque de iluminación, aunque también puede ser con una antorcha, por eso no hay ningún problema. Ya tendríamos casi terminado el primer módulo donde iría nuestro aldeano. Ahora solo quedaría repetir este proceso cuantas veces queramos para poder agregar más aldeanos. El tamaño dependerá de lo que ustedes necesiten y claramente la cantidad de materiales va a variar dependiendo de lo grande que sea. Una vez tenemos todos los módulos vamos a colocar una trampilla debajo del bloque de iluminación y así nos habría quedado nuestra estructura principal del Trading Hall. En mi caso lo he hecho de 9 espacios, pero lo pueden hacer con muchos más módulos. Ahora vamos a colocar una fila de raíles para traer al aldeano, colocamos una vagoneta encima y ahora simplemente tenemos que traer a un aldeano. Lo pueden conseguir en pueblos o bien con una granja de aldeanos. Una vez tengamos al aldeano lo van a montar en una vagoneta y empujaremos la vagoneta para que de esta forma llegue a la zona donde se quedará nuestro aldeano para siempre. Ahora quitamos los raíles y la vagoneta y encima colocamos una cama para que el aldeano se linkee. Colocaremos la mesa para que el aldeano agarre el trabajo y así nos empiece a intercambiar lo que necesitamos. Hay muchas mesas que podemos usar y cada una nos dará un intercambio diferente, pero eso de los trabajos de los aldeanos y las mesas que usaremos lo dejaré para otro video. Yo en mi caso usaré una drill que nos sirve para que el aldeano nos intercambie libros encantados. Ahora vamos a hacer una zona donde colocaremos al zombie, la cual servirá para que los aldeanos nos tradeen a uno de esmeralda. Nos vamos atrás de la granja y haremos un hueco de 2 bloques hasta el final de la granja. Dentro pondremos un rail propulsor a cada costado, lo activamos con una antorcha de redstone y en el medio lo vamos a rellenar con raíles normales. Colocamos una vagoneta y hacemos la prueba. El vagón debería ir de lado a lado sin detenerse. Si se frena simplemente colocamos otro rail propulsado donde se frena la vagoneta y volvemos a probar. Así haremos en cada rail que se frene, dejando como resultado que la vagoneta vaya de un extremo a otro sin frenarse como están viendo por acá. Una vez hacemos esta prueba es momento de traer al zombie. Para eso vamos a construir un camino de raíles, colocamos una vagoneta en el extremo y esperamos que se haga de noche. Ahora solo tenemos que buscar un zombie. Por acá tenemos dos y los atraemos hacia la vagoneta que hemos puesto. Una vez el zombie se monta solo en la vagoneta tendríamos que empujarlo para que caiga al mecanismo de atrás y rápidamente quitaremos los raíles para que no pueda salir. Así el zombie estará pasando de lado a lado constantemente. Para que el zombie no despawnee le lanzaremos un objeto o mejor le pondremos una etiqueta para así asegurarnos que no va a desaparecer. Le ponemos la etiqueta y tapamos con bloques por arriba para asegurarnos que no se va a quemar una vez se haga de noche. Aquí en esta fila también podemos tapar y tapamos otra vez por arriba y rellenamos los bloques de la parte de arriba. Así debería quedarnos el Trading Hall. Ahora vamos a ver cómo podemos transformar el aldeano que tenemos dentro de la zona de tradeos a zombie para que luego nos tradee mucho más barato. Con la palanca vamos a bajar
al aldeano y tranquilos que este no va a morir, solo se convertirá en zombie. Ahora vamos a necesitar una manzana dorada y una poción de debilidad para transformar al aldeano. Les dejaré en pantalla cómo pueden hacer esta poción, así que saquen una captura. Ahora le lanzamos una poción al aldeano y seguido de esto le lanzamos una manzana dorada. Sabremos que está funcionando porque empezará a temblar. Aquí solo hay que esperar algunos minutos y el aldeano se transformará nuevamente. Una vez el aldeano se cura, podemos tradear con él mucho más barato de lo que nos daba anteriormente. Este, por ejemplo, nos da libros de extracción 3 por una sola esmeralda. Para subirlo de nivel solo tenemos que tradear con él y gracias a esto tendremos esmeraldas y libros encantados infinitos. Este, por ejemplo, me dio un libro de reparación a una esmeralda, así que con este tendríamos armaduras, picos y espadas infinitos, ya que nunca se romperán. El nivel máximo es el nivel maestro y mientras más nivel tenga el aldeano nos dará mejores intercambios. Ahora solo nos quedaría meter más aldeanos en el Trading Hall, asignarles una cama y darles trabajo con las distintas mesas que podemos usar. Cuando queramos transformar alguno de estos aldeanos simplemente lo bajamos como vimos anteriormente y lo curamos para que nos dé todo mucho más barato. Así debería quedar la construcción con todos los módulos y con las respectivas mesas que podemos usar. Tenemos aldeanos que nos darán espadas, picos, hachas, armaduras y todo a uno de esmeralda. Si te gustó el video deja un like y si tienes alguna duda acerca del Trading Hall déjame un comentario que te estaré ayudando. Adiós.